En el proceso se da el caso de que el estudiante desarrolla quizá muy poco control del vehículo y también desarrolla nerviosismo y se le hace muy difícil interpretar y ver a tiempo las señales de tránsito. Estos tres puntos están íntimamente relacionados con una cosa o un método que los unifica, ¿verdad? Pero antes de hablar un poquito en cuanto a ese método, vamos a abordar cada uno de estos puntos. ¿Por qué sucede que el estudiante desarrolla, ¿verdad?, estas situaciones? Para empezar, la atención del estudiante está dividida en esos tres puntos que hemos mencionado y lo vamos a abordar de manera detallada, ¿verdad?, durante el transcurso del programa. La atención empieza con lo que tiene que hacer el estudiante dentro del vehículo, ¿verdad? Se entiende que el estudiante, antes de mover el vehículo, tiene que tener como una introducción, no solamente con las cosas que va a mover dentro del vehículo, sino cómo funcionan. Por ejemplo, para aprender a maniobrar el guía, el estudiante tiene que aprender, mejor dicho, cómo colocar las manos. Hay diferentes maneras de colocar las manos en el guía. Muchos prefieren entre las 9 y las 3, otros entre las 11 y la 1, otro entre las 12 y las 3. O sea que depende en sí del estudiante y también del método que utilice la persona que esté enseñando en ese momento. Se le tiene que aprender a enseñar también, o el estudiante tiene que aprender cómo acelerar suavemente, dónde tiene que colocar el talón para que la tarea de acelerar y frenar sea mucho más fácil, no abrupta, ¿verdad? También cómo cambiar la palanca. Son muchas cosas que tiene que aprender dentro del vehículo y las tiene que hacer de una manera que se familiarice con ellas, donde él no tenga que, para cambiar la palanca, que tenga que hacer esto, que tenga que mirar. Muchos cuando están doblando miran el guía. O sea, son cosas mecánicas que no necesitan la atención visual del estudiante para que se realicen. Pero si el estudiante no aprende estas cosas antes de empezar a mover el vehículo, lo que sería la primera interacción que tenga con la persona que enseña o con el instructor de manejo, entonces ahí empieza el problema con la división de la atención, porque recuérdese, si el estudiante no sabe cómo poner una luz direccional sin distraerse, tan pronto la ponga, quizás quite la mano del guía y también quiera confirmar en el panel si la puso de la manera correcta o no, ¿verdad? Entonces, esos momentos, esas situaciones son lo que hace que la atención se quede dentro del vehículo. Entonces, tú como estudiante te recomiendo lo siguiente, ¿verdad? Practica por tu propia cuenta a cómo colocar el talón en medio de ambos pedales y practicar. Simula que tú mueves el pie de un lado a otro, simula que pones la direccional y ya se sabe de por sí que hacia arriba es derecha, ¿verdad? Y para abajo es izquierda. Entonces tú practicas, voy a la derecha, sin que te distraigas, sin mirar el panel. Hacia arriba es derecha, para abajo es izquierda. Lo mismo lo harías con el guía, ¿verdad? Para que practiques el guía, quizás si lo quieres hacer en tu casa, no tienes un vehículo, agarra cualquier cosa, una tapa y simula o algo redondo, que simula que eso es el guía, para que tú tengas la maniobrabilidad necesaria para que estos elementos que se encuentran dentro del vehículo no sean distrayentes para ti al momento que estés ya tomando la práctica. Entonces, esto es lo que sucede cuando el estudiante empieza a tratar de aprender a manejar. Si no aprende esto que hemos mencionado ya, cómo interactuar con estas cosas, que son las más frecuentes a las cuales tú le vas a prestar atención mientras se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces tu atención estaría dividida en estas cosas. Pero más aún, ahora viene el segundo punto, es que en ese proceso, como ya tú sabes, ¿verdad?, que no tienes total control de cómo hacer las cosas adentro y que tienes que estar observando, ahora el vehículo está en movimiento. Y es un asunto innegable que cuando nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, entonces desarrollamos nerviosismo. Ahí está, el segundo punto, ¿verdad? Ahora te pones nervioso, te pones tenso. Quizás la persona que te está ayudando, al instructor, inclusive la voz
o como ellos te dan la dirección para que tú hagas las cosas, también contribuye más al nerviosismo, porque no se entiende ese preciso punto que la atención está dividida. Te pone nervioso porque no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y cuando no sabemos lo que estamos haciendo, entonces tendemos a desarrollar nerviosismo y tensión. Pero si ya tienes claro esto, ¿verdad? De cómo maniobrar tu vehículo interiormente, ¿verdad? Y si ya se te están dando las instrucciones y ahora tú estás prestando atención adelante, pudieras no desarrollar el nerviosismo. Pero ¿qué sucede? Que tan pronto el vehículo está en movimiento, y esto tú lo puedes verificar, estudiante que está aprendiendo a manejar, tu visión está colocada en puntos específicos que te vamos a mencionar cuáles son. Para empezar, está muy pendiente de la calle, ¿verdad? Siempre miras muy cerca, mirando abajo, porque tú dices, y es lógico quizás la conclusión, que como el vehículo está en movimiento, tú tienes que mirar dónde tú te encuentras para saber cómo maniobrar tu vehículo. Si tienes un vehículo enfrente tuyo, entonces le sueles mirar el bumper, le sueles mirar la placa, cualquier cosa que tengas enfrente, entonces tu atención estaría en eso que tienes, en ese objeto, ¿verdad? Si no tienes vehículo, vas a mirar el piso, los hoyos, las rayas en el piso, ya sean blancas, sean amarillas. Cuando te acercas a un stop sign o una señal de pare, vas a ver el cruce de peatones. O sea, que tu atención ahora, aunque supuestamente estás mirando, no estás mirando correctamente. Y ahora, cuando se suman estos dos puntos, poco conocimiento de lo que tengo que hacer dentro del vehículo, pobre visión de a dónde debo mirar, entonces eso contribuye mucho más al nerviosismo y a la tensión que se desarrolla detrás del volante. Por último, es imposible, ¿verdad?, que mirando al piso, mirando las cosas que ya hemos mencionado, es imposible que tú puedas ver con tiempo las señales de tránsito, mucho menos poderlas interpretar. Entonces, aunque te parezca increíble, ¿verdad?, esa es la mecánica de funcionamiento del ser humano cuando empieza a aprender a manejar. Pero también habemos muchos conductores que, aunque tenemos mucho tiempo de experiencia, somos presa, ¿verdad?, de las mismas situaciones que hemos mencionado. Muchos de nosotros, aunque tenemos experiencia, cuando ponemos la luz todavía confirmamos a ver si lo hicimos bien. Esos pequeños segundos, ¿verdad?, que nosotros dedicamos a confirmar las cosas dentro del vehículo, es lo que ocasiona accidentes en la carretera. Y eso nosotros queremos evitarlo. Entonces, como estamos hablando contigo, estudiante, ¿qué tú puedes hacer para unificar estos 3 puntos que hemos mencionado, donde tu atención está completamente dividida y que resulta hasta cierto grado imposible que tú puedas disfrutar, ¿verdad?, del aprendizaje? Algunas veces se te hace muy estresante, ¿verdad? Y tú crees que no lo puedes lograr. Bueno, lo que tienes que hacer es cambiar una sola cosa. Y al hacer eso, ahora entran en juego las habilidades naturales que tú tienes y que todo ser humano tiene, para que entonces el manejar sea mucho más difícil. Entra lo que se llama el proceso de armonía natural, donde ahora, cuando ese proceso entra en juego, el control del vehículo, el nerviosismo o tus emociones internas, y también la asimilación correcta de todo lo que sucede delante de ti, entra en un proceso que ahora es mucho más manejable, mucho más sencillo. Por supuesto, para lograr todo eso, en tu proceso de enseñanza tienes que acatar la primera recomendación que te dimos. Conoce tu vehículo interiormente, ¿verdad? Cuando conozcas tu vehículo interiormente, cómo poner la luz direccional, cómo colocar las manos en el guía y maniobrar correctamente, que tú te sientas bien, que lo puedas hacer siempre mirando adelante, entonces vas a lograrlo. Por eso el método Conifique es el siguiente. A través de tus ojos, tu cerebro puede coordinar tus extremidades para que lo entiendas de una manera más sencilla. Aún tú y yo teniendo esta conversación ahora mismo que tenemos aquí de frente a frente, si un mosquito se sienta en tu piel, en cualquier parte de tu cuerpo, el cerebro se da cuenta inmediatamente. Y aunque tú me estás prestando atención ahora a mí,
El cerebro activa tu mano y envía la mano al preciso punto donde ese mosquito se sentó, y entonces da la orden de que te defiendas. Todo eso sucede sin que tú estés pendiente de cada movimiento que sucedió por separado. Entonces, cuando te aprendes a mirar adelante, hemos mencionado conduce mejor que la mirada es importante para poder unificar, ¿verdad?, estos 3 pasos que se encuentran divididos, y para poder adquirir toda la gama de información que el conductor tiene que estar recibiendo a tiempo para que entonces pueda hacer su trabajo, porque el vehículo está en movimiento y la velocidad puede variar de 30 a 40, 50, 60, 70, muchos más, ¿verdad? La suben a mucha más alta. Lo que tú no puedas percibir a los diferentes tipos de velocidades, esas son las cosas que nos llevan a nosotros a tener accidentes y problemas en la carretera. Por ello, para que tú puedas controlar bien tu vehículo, controlar el nerviosismo y las emociones que se desarrollan al manejar, y también poder interpretar las señales y todo lo que suceda a tiempo, lo único que debes hacer es subir tu mirada y mirar lejos adelante. ¿Qué tan lejos? Bueno, no te hagas esclavo de tu mirada, ¿verdad? Los conductores tendemos a hacernos esclavos de nuestra mirada por mirar todo lo que nos rodea. No necesitas mirar lo que está cerca de ti. Tienes que aprender a mirar adelante, porque adelante es que va tu vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que te distraen alrededor tuyo, ¿verdad? Las personas que circulan, los peatones, las bicicletas, ¿verdad? Los motores, los hoyos en el piso, las rayas en el piso, las rayas amarillas, las rayas blancas. Cuando te acercas a las luces, ¿verdad?, de tráfico, lo primero que pone la vista es en el cruce de peatones, porque según tú no te quieres pasar. En fin, que tu mirada está siempre en lo que te han dicho que tiene que estar. Tienes que prestar atención a la carretera. Y así lo hacemos literalmente, ¿verdad? Miramos abajo y buscamos todo lo que nos interesa. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy mirando hacia abajo, ahora yo no veo lo que se está desarrollando allá, y normalmente seré la última persona en enterarme de que algo está sucediendo. Entonces, es el único cambio que debes hacer. Y te aseguramos que si lo haces, entonces tu control del vehículo va a ser instantáneo, ¿verdad? El control de tus emociones y el nerviosismo va a desaparecer totalmente, el nerviosismo, la tensión y el estrés, y por ende, como te estás mirando adelante, ahora vas a empezar a percibir y a captar el sentido de por qué se colocan las señales de tránsito, ¿verdad? Vas a adquirir mucha más información, porque tu cerebro, a través de sus ojos, eso es lo que persigue, que nosotros le alimentemos con información visual para entonces él poder coordinar nuestras habilidades locomotoras, que las mencionamos en una publicación que hicimos. Cuando nuestro cerebro adquiere la información necesaria a través de nuestros ojos en un vehículo en movimiento o en cualquier objeto que andemos en movimiento, ahora él empieza a armoniosamente, ¿verdad? Empieza a unificar nuestras habilidades locomotoras, nuestra manera de controlar nuestras emociones en su lugar, y también al mismo tiempo podemos interactuar con todo lo que querramos. ¿Por qué? Porque ahora inconscientemente nuestro cerebro puede, de alguna manera u otra, coordinar todas esas actividades sin que nosotros mismos nos distraigamos. Contrario es cuando queremos hacer todo por separado. Ahora el cerebro no tiene el campo visual que necesita y empieza a demostrarlo en el pobre control del vehículo, porque ahora tus extremidades están trabajando todas por separado. O sea, soy yo en contra de mí mismo. Nadie puede ganar, ninguno gana. No se puede. Entonces, por eso es que te recomendamos, para que tú tengas excelente control de tu vehículo, lo manifiestes mientras estás en tus lecciones de manejo, o mientras manejas ya, si tienes tu licencia. Es importante que aprendas a mirar. Cuando nosotros enseñábamos a las personas a enseñar a manejar hace un tiempecito ya, éramos
parte activa, ¿verdad? Lo que era el sistema de entrenamiento aquí en la ciudad de Nueva York. El método que utilizábamos era este, ¿verdad? Nunca enseñábamos a los estudiantes a manejar, los enseñábamos a mirar. Con enseñarlos a mirar, aseguraba muchísimas cosas, ¿verdad? Porque la mirada en un vehículo en movimiento a velocidad es muy importante para uno poder ver a tiempo lo que está sucediendo y tomar las acciones de lugar necesarias. Así que al implementar este método teníamos siempre mejores resultados, ¿verdad? Que de otro modo. La razón, porque ahora el estudiante podría ver por cuenta propia cómo el uso del método podía en realidad minimizar, ¿verdad?, el esfuerzo que se tiene que hacer si estas cosas se hicieran todas por separado. Así que esta es una herramienta valiosa que Conduce Mejor está poniendo en tu mano, ¿verdad? Así que si la tomas en cuenta, si no te haces esclavo de tu mirada y te liberas, la mejor manera para poderte liberar de donde te encuentras es aprender a mirar lejos adelante. ¿Qué tan lejos vas a mirar? La próxima luz que tengas adelante, ¿verdad? Puede ser 1 o 2 bloques más allá. Se recomienda ese tipo de mirada para que entonces alto, como se ve la luz de tráfico, a esa altura, cultívala, ¿verdad? Porque para que Conduce Mejor pueda ayudar a un estudiante, debe mostrarle cómo trabaja el método. Pero si tú adquieres el concepto, ¿verdad?, de dónde tienes que mirar, en vez de mirar lo que te rodea, mira a dónde tú vas. Entonces, lejos adelante, a la altura de la luz, te estamos dando la clave, a la altura de la luz de tráfico, a esa altura tiene que estar tu mirada, ¿verdad? Porque aún teniendo vehículos enfrente tuyo y miras a esa altura, te darás cuenta que aún teniendo esos bloqueos enfrente, tú puedes ver lo que va a suceder adelante y puedes saber qué los va a detener a ellos o qué se está desarrollando adelante. Tú puedes, desde donde tú te encuentras, puedes hacer los cambios de lugar que sean necesarios. Así que si lo haces al opuesto, miras el bumper del carro que tiene enfrente por miedo o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Tú eres esclavo de ese vehículo, porque si él frena, tú tienes que frenar. Si él acelera, tú tienes que acelerar. Y lo vemos a diario en muchos casos, ¿verdad?, donde vehículos que están quizás detenidos, debido a que nosotros tenemos la práctica de mirar al piso mientras manejamos, vamos y nos les pegamos ahí atrás. Y muchas veces ni siquiera percibimos que están en doble parqueo, que están parados o que ni siquiera está ahí el conductor. Y pasamos un momento de, como decimos por ahí, de bobo, por no prestar atención a nuestro trabajo. Así que esto es lo que queríamos hablar contigo. Tú que estás aprendiendo a manejar, no permitas que la atención tuya esté dividida, porque tu aprendizaje se retrasa, ¿verdad? Se hace un poquito más complicado. Te hace sentir como que tú no puedes lograr lo que deseas. Cuando a la vista de Conduce Mejor, este proceso puede ser mucho más sencillo y se puede disfrutar más. Recordamos que el ser humano, ¿verdad?, en todo esfuerzo que haga, en cualquier papel que quiera adelantar o desarrollar, aprende a disfrutarlo cuando utiliza los métodos apropiados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque quizás pudiéramos practicar mucho, pero si no es el método apropiado, entonces la práctica no nos beneficiará en lo absoluto. Así que tenemos todo que asegurarnos que el método que utilizamos para aprender sea un método que nos satisfaga, que en vez de traernos tensión, nerviosismo, nos dé una esperanza o nos dé las habilidades necesarias para que cuando el instructor o el inspector o quien nos esté enseñando no esté a nuestro lado, nosotros podamos salir adelante por nuestra propia cuenta.